Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Si es tan amable de tomar su Biblia y acompañarme al 6º capítulo de Mateo. Hace un momento en nuestra adoración el coro cantó lo que conocemos como la oración del Señor, y ese es el tema de nuestro estudio. Estamos examinando Mateo capítulo 6, versículos 9 al 15 en estos días, y estudiando en particular en esta mañana el versículo 9, la primera frase de esta oración. No obstante, quiero leer la oración entera hasta el versículo 13 para que la tenga en mente conforme la estudiamos en esta mañana. Mateo 6, comenzando el versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hay dos actividades espirituales que deben ser una parte incesante de la vida de un creyente. Dos grandes pilares que sostienen al creyente en el asunto de la vida diaria. Una es el estudio de la palabra de Dios. Dos, la oración. De esta manera los apóstoles confesaron en Hechos 6:4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La oración es nosotros hablándole a Dios. Estudiar la palabra es Dios hablándonos a nosotros. Esas dos cosas son un intercambio vital entre el hombre y Dios. Y entonces la Biblia habla de que debemos estar incesantemente involucrados en ambos, constantemente, diariamente alimentándonos de la palabra de Dios, constantemente, diariamente respondiendo en comunión con Dios. De manera clara, remontándonos al Pentateuco, la afirmación de la voluntad de Dios, registrando su ley y dándosela al hombre, fue que ese hombre hablaría de la ley cuando se sentara, cuando se pusiera de pie, cuando se acostara, cuando estuviera andando por el camino. El hombre, a través del salmista, debía meditar en la ley de Dios día y noche. La ley de Dios, entonces, debía ser el enfoque de sus pensamientos y el tema de su conversación todo el tiempo. Y así también con la oración. El apóstol Pablo dice, orad sin cesar. El apóstol Pablo dice, orando siempre con toda oración y súplica. El Nuevo Testamento nos dice que debemos estar en toda oración con gratitud, hacer conocidas nuestras peticiones a Dios. Debemos estar orando en todo tiempo. Debemos estar estudiando la palabra, recibiéndola, meditándola y entregándola y dándola en todo momento. Esas dos cosas entonces se convierten en el elemento de la vida del creyente. Oír a Dios conforme Él habla en su palabra y hablándole a Dios en nuestras oraciones. Ahora hemos estudiado mucho acerca de recibir la palabra de Dios en el pasado y lo haremos en el futuro. Pero por ahora estamos enfocándonos en la oración. La oración, una de esas dos constantes en la vida del creyente. Jorge Müller, ese gran hombre de oración, se le preguntó cuánto tiempo pasaba en oración y su respuesta fue, y cito, vivo en el espíritu de la oración. Oro conforme camino, oro cuando me acuesto, oro cuando me levanto. Las respuestas siempre están viniendo. Fin de la cita. La oración para él era un estilo de vida. Nuestro Señor sabe eso. Nuestro Señor sabe que la oración es un estilo de vida. Nuestro Señor aquí se detiene en medio de su discurso en el Sermón del Monte, el cual en particular compara el estándar falsa de religión de los fariseos y los escribas con el estándar verdadero de Dios. Y Él incluye aquí una palabra de instrucción a todos aquellos que nombran su nombre para que puedan saber cómo orar. Las oraciones son muy importantes. Si es un estilo de vida para nosotros, entonces es necesario que nosotros entendamos cómo orar. De hecho, esta misma oración modelo que Él da aquí también es dada en Lucas en respuesta a la pregunta, Señor, enséñanos a orar. Si la oración es algo que debemos hacer de manera incesante, entonces debemos saber cómo hacerlo de manera apropiada. Y entonces nuestro Señor nos enseña a orar. Observe lo que no nos enseña. No nos enseña acerca de la postura de la oración, porque cualquier postura está bien. En la Biblia la gente oraba de pie, levantando sus manos, sentados, arrodillados, levantando sus ojos, postrados, colocando su cabeza entre sus rodillas, golpeándose el pecho, viendo el templo, etcétera, etcétera. No había una postura específica.
Observe que no nos dice nada acerca del lugar de la oración. La gente en la Biblia oraba en una batalla, en una cueva, en un closet, en un huerto, en un jardín, al lado de una montaña, junto al río, en el mar, en la calle, en la casa de Dios. 1 Timoteo dice que los hombres oren en todo lugar. En la Biblia la gente oraba en una cama, en un hogar, inclusive en un pez, en el techo de una casa, en una prisión, junto al mar, en soledad, en el desierto, en una cruz y demás. Él no nos habla acerca de los tiempos de la oración. Me acuerdo de un hombre que estaba predicando un sermón a un grupo de ministros y él predicó acerca del por qué la Biblia enseña que las mañanas deben ser para la oración y debemos orar en la mañana. Y examiné mi Biblia y en la Biblia encontré a gente orando en las primeras horas de la mañana 3 veces al día, en la tarde antes de las comidas, después de las comidas, en la 9ª hora, a la hora de acostarse, a la medianoche, día y noche en la actualidad, con frecuencia cuando son jóvenes, cuando son personas de edad, en problemas, diariamente y siempre. Jesús no nos habla de un momento específico, un lugar específico, una postura específica. Hay algunas personas que cuando oran sienten que deben tener un manto de oración puesto. El pueblo judío en la actualidad, cuando oran, tiene que vestirse para su oración, pero conforme usted ve la Biblia, la gente oraba en todo tipo de circunstancias y actitudes. Algunas veces con cilicio, algunas veces sentados en cenizas, algunas veces rasurándose sus cabezas, golpeándose el pecho, clamando, aplicando polvo a su cabeza, rasgando su ropa, ayunando, suspirando, gimiendo, clamando a gran voz, sudando sangre, agonizando, con corazones quebrantados, con espíritus quebrantados, derramando sus corazones, rasgando los corazones, dice la Biblia, haciendo un juramento, ofreciendo un sacrificio, ofreciendo alabanza, cantando canciones, etc. Eso no es importante. En cualquier postura, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, en cualquier atuendo, la oración es apropiada porque la oración es un estilo de vida total. La oración es una comunión abierta con Dios que se lleva a cabo en todo momento. Algunas veces se vuelve más concentrada, intensa que otras veces, pero la oración es un estilo de vida. Y si es un estilo de vida, entonces necesitamos entender cómo orar, y eso es precisamente por qué Jesús nos enseña esto aquí. Esta no es una oración que debe ser orada, sino más bien es un modelo para toda oración. Realmente creo que el mensaje más importante que le voy a predicar a usted en esta serie entera, se lo di el domingo pasado. Si no lo escuchó, necesita escucharlo, porque presenta el panorama entero de este concepto en la oración de los discípulos aquí. Observe cómo comienza la oración, o el modelo para la oración comienza, versículo 9. Vosotros pues oraréis así, hutos un en el griego, lo cual literalmente dice, de esta manera, o quizás podríamos traducirlo, siguiendo esta línea orarán. No está diciendo, en estas palabras exactas oren. Algunas veces en el libro de los Hechos, vi unas cuantas veces en donde esto ocurría, la misma frase hutos un es usada, dirá, siguiendo estas líneas, el Antiguo Testamento dice, y después va a parafrasear el Antiguo Testamento. El punto es que la frase hutos un no necesariamente significa en estas palabras exactas. Puede significar eso, pero en muchos casos tiene referencia al contenido general. Siguiendo esta línea. Vosotros pues oraréis así, no necesariamente significa siguiendo estas palabras exactas. Y creo que la gente que ha tomado esto en su exactitud lo ha recitado una y otra vez, ha perdido su significado, el cual para nosotros debe ser un bosquejo de esqueleto para una definición de toda la oración. Toda la oración debe seguir el patrón y el modelo dado aquí. Ahora, en nuestro último estudio señalamos que el enfoque primordial de esta oración es que se enfoca en la gloria de Dios. Y eso es apropiado porque eso es lo que toda la oración debe hacer. La oración no es tratar de alinear a Dios con lo que yo necesito. La oración es que yo afirmo la soberanía y majestad de Dios y tomo mi voluntad y la someto a la suya. Eso es la verdadera oración. Sabemos que en Juan 14, 3 al 14, nuestro querido Señor dice que cuando pedimos algo en su nombre, Él nos oye para que el Padre sea glorificado. La oración es para que usted reciba lo que quiera o para que yo reciba lo que quiero. La oración es para colocar la majestad de Dios en despliegue. Es para que Dios sea glorificado. Toda la oración entonces se concentra en Dios y esta oración no es diferente. Al estudiar las oraciones del Antiguo Testamento, lo cual he estado haciendo en el último par de semanas, para poder entender cómo es que el pueblo judío veía la oración, me sorprendió encontrar que inclusive en la circunstancia más profunda, más severa, inclusive en el foso de la desesperación que ni siquiera podemos imaginarnos, antes de que un verdadero santo de Dios entrara a la oración, con mucha frecuencia adoraba a Dios. Por ejemplo, estaba leyendo a Jonás. Jonás está en el estómago de un gran pez, en una circunstancia increíble que nunca nadie podría identificarse con él. Hable usted de temor, hable usted de miseria.
Ahí está Él, en el estómago de un gran pez, y en el capítulo 2 de Jonás, Él comienza una oración. Y usted pensará que Él simplemente haría a un lado todas las formalidades y simplemente se concentraría en sácame de aquí, Dios. Pero Jonás comienza con un himno maravilloso de adoración y alabanza, porque ningún hombre puede realmente pedirle a Dios algo, a menos de que Él afirme que Dios tiene el derecho soberano de decir sí o no. Esa es la base. Nuestra voluntad debe ser traída en sumisión a Él. Leí Daniel capítulo 9 y Daniel está en el precipicio del desastre todo el tiempo, debido al lugar estratégico en el que él está en medio de una sociedad pagana Babilonia. Y en la perplejidad que estaba enfrentando, en el momento que él se postró a orar, y en medio de una situación terrible, él pronuncia su oración, y la oración entera se abre, casi ignorando la situación, con una afirmación de la majestad, y la gloria, y la dignidad, y la santidad, y la naturaleza todopoderosa del Dios soberano. Avancé un poco en mi estudio y llegué a Jeremías 32, y el querido Jeremías, quien pasó la mayor parte de su vida en frustración, confusión y perplejidad, quien pasó la mayor parte de su vida llorando, debido a su corazón quebrantado por su pueblo, comienza a derramar una oración a Dios en medio de esta perplejidad, y termina no siendo nada más que una recitación de la majestad de Dios, atributo tras atributo, conforme comienza. ¿Por qué hicieron eso? ¿Y por qué esto comienza? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Y por qué termina? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos, porque Dios es el enfoque de toda la oración. La oración es para darle a Dios el privilegio de desplegar su majestad. Es para traer mi vida en armonía con la voluntad de Él. Me permite ilustrar eso a partir del Salmo 86, y hay muchos lugares a los que podríamos ir para ilustrar esto, pero me encanta esto. Esto es tan específico. Salmo 86. El salmista está a punto de ofrecer una oración. Él va a orar a Dios y está buscando la misericordia de Dios y el amor de Dios y la compasión de Dios y la ternura de Dios a favor de él. Comenzando en el versículo 6. Da oído, Jehová, a mi oración y presta atención a la voz de mis súplicas. En el día de mi tribulación a ti clamaré, porque tú me responderás. Ahora el salmista está en medio de problemas. Esta es una oración de David. Su corazón está cargado. Hay una ansiedad tremenda en su espíritu. Y él se acerca a Dios a orar. Pero observe esto. En primer lugar, él dice en el versículo 8, entre los dioses no hay nadie como tú, oh Jehová. Él no comienza con una petición, él comienza con una afirmación de la majestad y la naturaleza de Dios como el único Dios. Ni hay obras como tus obras. Él exalta a Dios por quién es Él y lo que Él ha hecho. Todas las naciones a quienes tú has hecho vendrán y te adorarán, oh Jehová, y glorificarán tu nombre. Él dice, el mundo entero debería estar postrándose enfrente de ti, porque tú eres grande, versículo 10, y haces cosas maravillosas, solo tú eres Dios. Ahora, ¿se da cuenta usted? Esta es la oración típica del santo del Antiguo Testamento, quien sabía en qué consistía la oración. La oración tenía que ver con atribuirle a Dios el lugar que Él merece y después traer mi voluntad en sumisión a la suya. Y eso es exactamente lo que Él hace en el versículo 11 de manera hermosa. Enséñame tu camino, Jehová, y andaré en tu verdad. Deténgase ahí por un momento. Note que ni siquiera menciona todavía la repetición que hay en su corazón. Él ni siquiera lo menciona. Él simplemente dice, en primer lugar, quiero reconocer que tú eres Dios y tú tienes un derecho de hacer lo que tú quieres. En segundo lugar, quiero reconocer que yo me someto a tu camino y a tu voluntad. Y esta afirmación magnífica al final del versículo 11, une mi corazón para que tema tu nombre. Haz mi corazón uno con tu corazón. Eso es oración. La oración es simplemente inclinar y someterse de manera sumisa a la voluntad de Dios. Después en el versículo 12, sin importar lo que sucede, te alabaré, oh Jehová mi Dios, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Ahora eso es oración. Eso es oración. Y usted no la puede separar de la alabanza. Colocar a Dios en su lugar apropiado como soberano y traer nuestras vidas de manera sumisa a su voluntad. Ahora, con eso en mente, regrese a Mateo 6. Y eso simplemente fue una breve mirada al tema de la oración conforme contemplamos la naturaleza y persona de Dios. Cubrimos eso en gran detalle la última vez. Pero observe de nuevo cómo he bosquejado esta oración, si es tan amable. De manera muy, muy simple, esta oración, toda faceta, toda afirmación, llena de verdad, breve, se enfoca en Dios, cada una de ellas. Padre nuestro que estás en los cielos, esa es la paternidad de Dios. Santificado sea tu nombre, esa es la prioridad de Dios. Venga tu reino, ese es el programa de Dios. Hágase tu voluntad, ese es el propósito de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, esa es la provisión de Dios. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ese es el perdón de Dios. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa es la protección de Dios. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la preeminencia de Dios. Toda fase habla de Dios.
La oración entonces es para colocar a Dios en su lugar infinito, majestuoso. Veamos la primera, la paternidad de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Saben una cosa, amados? Podría pasar semanas hablando de esta frase. Literalmente me abre tanto. Estos son los sermones más difíciles de predicar, en donde hay tanto que podrá ser dicho que usted no sabe qué escoger y qué dejar afuera. Pero simplemente observe esa frase. Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es la invocación que comienza la oración. Si usted piensa en esto, probablemente ese es el término más común que usamos en nuestras oraciones. Padre, 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 una y otra vez, de manera apropiada, porque este es el patrón que Jesús establece. La oración comienza con un reconocimiento de que Dios es nuestro Padre. Tremenda verdad en ese pensamiento. Dios es nuestro Padre. Ahora, ¿qué es lo que eso le dice a usted? Bueno, permítame comenzar con la palabra nuestro. Tiene referencia a gente creyente. Y entonces el hecho negativo de nuestro Padre es que es un golpe mortal en contra de la enseñanza liberal de la paternidad de Dios y la hermandad del hombre. Durante años, los liberales han enseñado lo que es la paternidad universal de Dios. Dios es el Padre de toda persona. Todos somos los hijos de Dios y todos somos hermanos. Bueno, solo hay un sentido en el que eso es verdad y solo un sentido. Y eso es todo. Y eso es en el sentido de la creación. Eso es en el sentido de la creación. Solo somos hijos de Dios universalmente porque hemos sido creados por Dios. Malaquías 2:10. ¿Acaso no tenemos todos un Padre? ¿Acaso no nos creó un Dios? En el sentido de que Dios nos ha creado, somos uno. Hechos 17, Pablo dice, somos todos simiente suya. Y eso se lo dice a los filósofos en el Areópago. En un sentido de creación, sí, Dios es nuestro Padre. En un sentido de relación, no lo es. Jesús le dijo a Juan 8:44 a los líderes judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. En 1 de Juan capítulo 3, Juan de manera clara caracteriza a dos familias, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios no continúan cometiendo pecado, los hijos del diablo sí, y entonces él presenta la distinción clara entre las dos familias. El apóstol Pablo presenta una distinción clara entre los hijos de luz y los hijos de las tinieblas. No hay simplemente una familia de la humanidad bajo una paternidad universal de Dios. Hay dos familias en el mundo, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Jesús presenta esto de manera abundantemente clara. No hay manera de evadir esto. Pedro dice en 2 de Pedro 1:4 que solo aquellos que creen han sido hechos participantes de la naturaleza divina. Solo aquellos de nosotros que hemos nacido de nuevo, hemos nacido en la familia de Dios. Y solo aquellos que le recibieron les dio potestad o derecho de ser llamados hijos de Dios, Juan 1:12. Hay dos familias. Entonces la afirmación misma de Jesús, Padre nuestro, elimina a un mundo de gente incrédula. Hay un lado positivo en esto, no solo la eliminación de eso, sino que lo positivo es, Padre nuestro es una afirmación de una intimidad con Dios que es maravillosa. Porque como puede ver, para la mayoría del mundo los dioses y o Dios que adoraban era un ser muy distante, remoto y temeroso. Tristemente, había una distancia sorprendente inclusive en la manera de pensar judía del día de Jesús. El judío del Antiguo Testamento, el santo de Dios en el Antiguo Testamento, entendía algo de la paternidad de Dios. No hay duda al respecto. Él entendía que Dios era el Padre. Creo que ellos lo entendían más en un sentido nacional de lo que lo entendían en un sentido personal. Creo que lo entendían mejor en términos de que Dios cuidaba en general de la nación de Israel, de lo que llegaron a entenderlo en términos de la intimidad en una relación con Dios como un padre personal. No creo que fue sino hasta que Jesús vino que los hombres realmente entendieron la intimidad de Dios. Y creo que eso es ilustrado de manera vívida cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, ¿has estado conmigo tanto tiempo, Felipe, y no sabes que si me has visto a mí, has visto al Padre? Y creo que fue Jesús el que nos trajo la intimidad de eso, pero en el Antiguo Testamento, el judío del Antiguo Testamento realmente entendía a Dios como Padre más en un sentido nacional que en un sentido personal. Y conforme pasó el tiempo y usted llega al tiempo de Jesús, ellos habían perdido el concepto de Dios como Padre. Dios se volvió más y más remoto, y no creo que es que Dios se movió.
Creo que ellos se movieron conforme se alejaron de la religión verdadera, conforme se alejaron de la verdadera adoración y redefinieron su sistema para tolerar la pecaminosidad. Se aislaron del cuidado paternal de Dios, por lo tanto ellos asumieron que Dios estaba remoto e inclusive dejaron de usar los nombres de Dios. Se volvió algo blasfemo inclusive mencionar el nombre de Dios. Habían desarrollado una distancia inmensa. Ellos habían perdido el sentido de la paternidad de Dios, inclusive en un sentido nacional que habían conocido en el pasado. Y entonces cuando nuestro querido Señor pronuncia el término Padre Nuestro, es algo sorprendente para ellos. Los despierta a algo que habían perdido hace mucho tiempo en el pasado. Les presenta un nuevo tipo de intimidad que nunca siquiera habían llegado a entender. Padre Nuestro. Permítame llevarlo de regreso y mostrarle lo que los judíos en el Antiguo Testamento veían cuando pensaban en eso. Ellos sabían que Dios era un Padre. Ellos entendían algo de lo que eso significaba. Por ejemplo, en Isaías 64 usted tiene una afirmación que hizo Isaías acerca del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que habían pecado de manera terrible. En el versículo 5, él dice, ¿por qué hemos pecado? ¿Por qué hemos pecado? Después, en el versículo 6, él los describe en términos muy vívidos. Porque todos somos como algo inmundo, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y todos nos desgastamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos han llevado. Isaías dice, Dios, somos un desastre, somos un pueblo pecaminoso. Nos hemos alejado mucho de aquello que es la conducta apropiada. En el versículo 7 dice, y ni siquiera hay uno que invoque tu nombre, ninguno que te busque, porque tú has escondido tu rostro de nosotros y nos has consumido debido a nuestras iniquidades. Dios, nos sentimos perdidos, nos sentimos aislados, somos tan malos, ni siquiera ya te buscamos, ni siquiera ya te podemos encontrar. Esa es una situación bastante desesperada. Y aquí entonces apela Isaías, versículo 8, de manera hermosa. Él dice, pero ahora, oh Jehová, tú eres nuestro Padre. Deténgase ahí. Como puede ver, él reafirma la realidad confortante de que Dios es un Padre y los padres cuidan de sus hijos. Como puede ver, ellos entendían eso. Ellos entendían algo del concepto de Dios como un Padre. Aunque somos pecaminosos, ¿todavía eres nuestro Padre? Permítame decirlo, si lo puedo resumir en un sentido, que los judíos en el Antiguo Testamento vieron en la paternidad de Dios 5 cosas básicas. No sé si estas 5 son exhaustivas, simplemente son lo que yo vi. Número 1, ellos reconocían que Dios era un Padre en términos de que Él los dio a luz. Ellos vieron el hecho de que Dios los engendró como un acto paternal. En 1 de Crónicas dice de él que él es el Dios de Israel, nuestro Padre. Ese es un título, el Dios de Israel, nuestro Padre. En otras palabras, el que ha engendrado a la nación. En segundo lugar, en el concepto de Padre, los judíos vieron la cercanía de Dios. Un padre es uno que está en una relación familiar. Un padre no es como un tío, un primo, un amigo, un vecino. Un padre es una relación filial. Y entonces vieron en el término Padre algo de cercanía. Para ver una ilustración de esto, no voy a tomar el tiempo para verlo. Lea el Salmo 68, realmente es sorprendente. En el Salmo 68 está esta discusión de Dios y su poder, y habla de que Dios está en un monte alto, y habla de que Dios está montado sobre las nubes, y habla de sus carros son 20,000, y sus carros son los ángeles, y Dios está volando por el cielo y ascendiendo en los grandes montes de la santidad, y después sale de eso y dice, y Él es un padre a los que no tienen padre, y Él nos coloca en una familia. ¿No es eso maravilloso? Ellos conocían la majestad de Dios, ellos entendían algo de la distancia de Dios, pero ellos también sabían que Él era un padre de aquellos que no tienen padre y que Dios había colocado a la gente en una familia, entonces veían su cercanía. En tercer lugar, yo creo que los judíos, al ver el concepto de Dios como un padre, vieron su gracia amorosa. Un padre es perdonador, un padre es tierno de corazón, un padre es misericordioso, un padre muestra gracia a sus hijos. Y de esta manera dijeron en el Salmo 103, cómo el padre se compadece de sus hijos, así Jehová se compadece de los que le temen. Él es como un padre misericordioso, Él es como un padre que condesciende, lleno de gracia, gentil, amable, tan lleno de gracia, tan considerado. Así es como veían a Dios. En cuarto lugar, yo creo que los judíos del Antiguo Testamento vieron la paternidad de Dios en términos de su guía, como un padre guía a sus hijos, ¿no es cierto? Él los guía, les muestra por qué dirección deben caminar, les da sabiduría e instrucción. Así es como ellos lo veían. En Jeremías 31:9 dice, ellos vendrán llorando, ellos vendrán con súplicas, y yo los guiaré. Yo haré que caminen junto a los ríos de aguas en un camino derecho, en los cuales no
tropezarán. ¿Por qué? Porque yo soy un padre a Israel. Dios dice, yo los guiaré junto a un río, yo los llevaré por un camino derecho, yo me aseguraré de que no caigan. ¿Por qué? Yo soy su padre, y un padre guía, un padre ama, y un padre se queda cerca, y un padre engendra, como puede ver usted. Pero en todo esto no sentimentalizaron a Dios, porque hubo una quinta cosa que vieron. Ellos tenían que ver que debido a que Dios era su padre, tenían que obedecerlo. Esa era su parte. Dios engendraría, Dios estaría cerca, Dios mostraría gracia, Dios también los guiaría, y ellos debían responder en obediencia. En Deuteronomio capítulo 32 hay una afirmación simple que reitera esto, y podremos ver otras escrituras, pero simplemente veamos esta. Ellos se corrompieron a sí mismos, eran pecaminosos, y la palabra viene, ¿no demanda esto Jehová, oh pueblo insensato y necio? ¿No es Él vuestro Padre quien os ha traído? ¿Pueden tratar a su Padre con desobediencia, falta de respeto? Entonces lo entendieron como un padre, quizás de una manera más general. No obstante, lo entendieron como un padre que los engendró, amoroso, que estaba cerca de ellos, que los guiaba, que los entrenaba, los preparaba en la obediencia y tenía la responsabilidad de obedecer. Este es un concepto judío. Y sabe una cosa, más adelante en el Sermón del Monte, regresando a Mateo 7:7, Jesús reitera este concepto. En el capítulo 7, versículo 7, Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Por qué? ¿Por qué Dios va a hacer esto? ¿Por qué Dios va a oírlo usted cuando pida? ¿Por qué Dios va a abrir cuando toque? ¿Por qué Dios va a ayudarle cuando busque? ¿Por qué? Porque Dios es así. Y él continúa en el versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro qué? Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. De nuevo, se les presenta el hecho de que Dios es un Padre benévolo, cuidadoso, amoroso, así como un padre en el mundo cuida de las necesidades de sus hijos. Pero creo que ellos tenían un sentido de distancia conforme regresamos a lo que Jesús dice en el capítulo 6, que les había llevado a perder este sentido de intimidad. Creo que lo único que les quedaba era el concepto pagano. ¿Saben una cosa? Los griegos llamaban a Zeus, padre Zeus, y en conexión con el padre Zeus el término llegó a significar señor o gobernante. Perdió toda su intimidad. No quedó nada de intimidad, y por cierto, Zeus era un dios bastante corrupto. Simplemente quiero que sepa eso. Había un dios amable llamado Prometeo, y Prometeo vio el mundo, según la leyenda griega, y Prometeo dijo que no había fuego en el mundo. Y los hombres tenían frío en la noche, y los fuegos no solo eran buenos para mantenerlos calientes, sino que eran buenos para muchas cosas, para palomitas y malvaviscos y comunión y cosas así. Y Prometeo vio al mundo y dijo, no es bueno que el hombre no tenga fuego. Y entonces Prometeo le dio al mundo fuego. Y el padre Zeus se enojó tanto con Prometeo que tomó a Prometeo y lo llevó a la mitad del mar Adriático, encontró una roca que estaba saliendo ahí del agua, y encadenó a Prometeo esa roca y lo dejó ahí, en medio del calor terrible del día, y la sed del día, y el frío de la noche, y constantemente le quitó, creo que una especie de ave, con sus garras hizo eso, continuamente le quitaba, le arrancaba su hígado, y Prometeo, según la leyenda, siempre terminaba con un nuevo hígado, y entonces siempre se le hacía eso. Los griegos dijeron que eso es lo que el padre Zeus piensa acerca de algo bueno para la gente. Ahora ese es el contexto de este día. Padre no significaba nada, había perdido su significado. Y para los fariseos y a los escribas, pensar en Dios como un padre era un pensamiento muy vacío. No significaba nada más que un señor, o un dios, un gobernante, un rey. Y Jesús lo usa de una nueva manera. Jesús inyecta en esto algo rico, algo especial, algo íntimo. No solo en la palabra que Él usa, como veremos, sino en la manera en la que Él trajo Dios a los hombres, ¿no es cierto? Jesús hizo esa intimidad posible. Por cierto, cuando Jesús oró, Él siempre usó la palabra Padre. Más de 70 veces la palabra Padre, Él siempre la usa. Solo en una oración que Él oró, no usó la palabra Padre. ¿Sabe usted qué oración fue esa? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Solo al llevar el pecado fue Él separado del Padre, y solo entonces Él no dijo Padre. El resto de las veces, la intimidad de esa relación fue expresada, y solo en ese momento temporal, cuando fue quebrantada al llevar Él el pecado, Él se dirigió a Dios de otra manera. Escuche, cuando usted va a Dios y le dice Padre, no está hablando del padre ganso, padre de alguien, alguna persona benevolente que quiere regalarle a usted huevos de oro, o la madre gansa, o lo que sea. No estamos hablando de alguna deidad que está totalmente desinteresada y es un padre únicamente en el sentido de su liderazgo. Estamos hablando de alguien benévolo, amoroso, alguien que está involucrado de manera personal, alguien que es absolutamente íntimo.
Permítame profundizar un poco más. Estudié un poco esta semana las filosofías de la época y descubrí algunas cosas interesantes. Habían dos filosofías primordiales que existían en el tiempo de Cristo en el mundo greco-romano. Son conocidos como los estoicos y los epicúreos. Ha leído usted de ellos, ¿verdad? Los estoicos tenían un atributo esencial para los dioses. Decían que el atributo primordial de un dios es apatheia. Obtenemos la palabra apático de esta palabra. Ahora, apatheia para el griego es esencial en la capacidad de experimentar cualquier sentimiento. Ahora, los griegos dijeron esto: si una persona puede sentir amor, él puede ser lastimado. Si una persona puede sentir gozo, él puede sentir tristeza. Si una persona puede sentirse contento, puede sentirse infeliz. Por lo tanto, los dioses no sienten nada, de lo contrario podrán ser lastimados. Entonces ellos escogen ser totalmente personas que no tienen pasiones, no tienen emociones, incapaces de sentir algún sentimiento. Son apáticos, indiferentes. Esa es la perspectiva estoica de los dioses. Totalmente carentes de emoción, pasión, indiferentes. Los epicúreos tenían una idea un poco diferente. Ellos dijeron que la cualidad suprema de las deidades es ataraxia. Ataraxia es un término que significa serenidad total, calma total, paz perfecta. Ahora ellos dijeron que si los dioses se involucraban en asuntos humanos, perdían su tranquilidad, ¿verdad? Perdían su calma. Si se involucran en el desastre en el mundo, nunca podrán mantener su serenidad. Por lo tanto, los dioses están distantes. Y ellos tenían lo que llamaríamos en la actualidad una perspectiva deísta, que hay un poder que está ahí arriba, que echa a andar todo y después se aleja porque no quiere involucrarse. Entonces los estoicos decían, Dios es absolutamente apático e indiferente, y los epicúreos dijeron, Dios está absolutamente distante, totalmente desinteresado y aislado de toda condición humana. Así es como pensaban de sus dioses, aunque usaban el término padre. Ahora, ¿qué hay acerca del día moderno? Es un poco diferente. James Stewart citó 2 líneas de un poema escrito por Thomas Hardy. Thomas Hardy dijo esto. Él dijo, la oración es inútil porque no hay nadie a quien orar, excepto, y aquí está la cita, esa cosa soñadora, oscura, torpe, que gira la manívela de esta presentación aburrida. Fin de la cita. Para Thomas Hardy, Dios, esa era cosa que estaba soñando, torpe. Voltaire dijo, la vida es una mala broma. Que caiga el telón, la farsa se acabó. H.G. Wells, en una de sus novelas, pintó un retrato de un hombre derrotado por el estrés y la tensión de la vida moderna. Y el hombre estaba muriendo, y un hombre muy santo le dijo que su única esperanza era comunión en Dios. Y él dijo, ¿por qué? ¿Esa cosa allá arriba tener comunión conmigo? Tan pronto como pensé en refrescar mi garganta, lo querría hacer tanto como refrescar mi garganta con un Milky Way o estrechar las manos con una estrella. El estoico ve a su Dios sin emociones. El epicúreo ve a su Dios totalmente distante. El filósofo moderno ve a Dios como la cosa oscura, soñadora, torpe, que gira la manivela de la presentación aburrida. Inclusive el judío de la época de Jesús ve a Dios como un padre, solo en un sentido pasado, remoto, distante, desvanecido, con poco significado. A toda esa confusión, Jesús simplemente pronuncia sin explicación 2 palabras, Padre nuestro, Padre nuestro. Y al hacer esto, abre una verdad que nos lleva a nuevas dimensiones de significado. El término en el griego es pater. Jesús no usó ese término. Jesús habló arameo cuando él habló, aunque la Biblia fue escrita en griego. Hay poca duda en mi mente que él usó el término Abba, ya que Abba era el término familiar. Abba era el término de cercanía usado por un niño pequeño para hablar a su padre. De hecho, el Talmud dice que lo primero que ellos aprendían era decir Abba e Ima. Eso se oye como los niños pequeños, ¿no es cierto? No sé cómo sus hijos empezaron a llamarlo a usted cuando empezaron a hablar, pero se les ocurrieron algunas cosas simpáticas en nuestra casa. Casi un sonido no estructurado, sin significado, en el momento en el que un niño pequeño comienza a hablarle a sus padres. En Marcos 14:36 dice que Jesús dijo, Abba, Padre, quita esta copa de mí. En el principio y al final de su ministerio y a lo largo de su ministerio, creo que Abba fue su término, significa papito. En Romanos 8:15 y Gálatas 4:6 la Biblia dice que podemos clamar Abba, Padre. No venimos a Dios como un padre en términos de la manera en la que los judíos solían pensar, simplemente como alguna deidad responsable de la nación entera. No venimos a Dios como algo indiferente, alejado. Venimos a Dios como un padre íntimo. Usamos el término Abba. Esta es una respuesta al escepticismo moderno. Esta es la respuesta a la confusión de los fariseos. Esta es la respuesta a los filósofos. Permítame cerrar nuestros pensamientos esta mañana al resumir esto. ¿Qué significa que Dios es nuestro Padre? ¿Qué significa que podemos ir a Él como Padre? Escuche esto. Número 1, significa el fin del temor. Significa el fin del temor.
Los misioneros nos dicen que uno de los regalos más grandes que el cristianismo trae a la sociedad pagana es la certeza de que Dios es un Padre amoroso, que se preocupa, porque la gente pagana vive bajo el temor de sus dioses. Si usted ha leído el libro Los Señores de la Tierra, usted conoce el temor increíble, inconcebible que esas personas enfrentaron antes de que fueron liberados por la fe en Cristo. Esto ha sido repetido miles de veces alrededor del mundo, conforme las religiones falsas han vivido bajo un temor absoluto hasta que llegan a conocer al Padre amoroso a través del Hijo amoroso. Ellos creen en dioses. Sus palabras literalmente están llenas de dioses que son celosos, hostiles, que están enojados, que se vengan y viven en temor absoluto de estos dioses. Y esa es la razón por la que es tan maravilloso cuando Jesús dice Padre nuestro, termina el temor. Usted no tiene que temer a Dios. Él es su Padre a través de Cristo. En segundo lugar, yo creo que Dios como Padre hace a un lado el asunto de la esperanza. Esperanza. ¿Sabe una cosa? El mundo es hostil. Hay leyes de hierro en este mundo que cuando usted quebranta esas leyes, usted lo hace jugándose la vida. Usted peque, las consecuencias vienen y la paga del pecado es la muerte. No es sorprendente que Voltaire dijo que la vida es una broma mala. No es sorprendente que él dijo que los hombres son necios, hundiéndose en un mar de lodo. Él no tenía esperanza, todo estaba desintegrándose. Eso es porque él no tenía un padre amoroso. Me acuerdo que como niño pequeño una vez mi papá me puso en una esquina y dijo, espérame, yo voy a regresar por ti. Y él no vino y no venía, y oscureció más y más, y estaba solo en la esquina, en el rincón. Finalmente, él tuvo un problema con el carro y regresó horas y horas después de que se habían cerrado las tiendas, y yo estaba ahí de pie en la oscuridad. Claro que él me abrazó y se preguntó si me había molestado. No me acuerdo todos esos detalles. Yo simplemente recuerdo que le dije, no estoy enojado porque me dijiste que regresarías y te estaba esperando. Ese es el amor de un hijo hacia un padre, esa es la esperanza. Pero en medio de un mundo hostil que se está desintegrando, Dios es nuestro Padre y Él va a encargarse de lo que necesitamos. En tercer lugar, creo que hace un lado el asunto de la soledad. Si Dios es un Padre, entonces eso es algo que la gente solitaria necesita conocer, ¿verdad? El corazón conoce la soledad, el corazón conoce la amargura, la pérdida de dignidad personal, la pérdida de esperanza. Todos sufrimos de compasión, autocompasión. Desesperadamente necesitamos respeto. ¿En dónde vamos a encontrar esto? ¿Hay alguien que nos conoce por lo que somos y nos ama por eso? ¿Hay alguien que puede levantarnos y darnos valor? ¿Hay alguien que puede hacernos sentir como si tuviéramos un amigo? Dios puede, Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Él dijo, aquí yo estoy con vosotros todos los días. Yo soy un amigo que está más cercano que un hermano. La paternidad de Dios resuelve el asunto de la soledad. En cuarto lugar, creo que esta frase aquí resuelve el asunto del egoísmo. Obsérvela de nuevo, dice Padre nuestro, no Padre mío, sino Padre nuestro. Y Jesús nos enseña, como le dije la semana pasada, y simplemente lo menciono porque lo cubrimos la semana pasada, la oración es algo que no es egoísta. Incluye a la comunidad entera de la fe siempre. De hecho, no hay un solo pronombre personal en singular en toda esta oración. Cuando usted ore, no ore centrado en usted mismo, ore con sus brazos abrazando a todo mundo. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, escuche esto, por todos los santos. Ore por todo mundo. Y sabe una cosa, si usted solo se enfoca en sí mismo, usted no entiende lo que dice aquí. Él no es su Padre, Él no es mi Padre, Él es nuestro Padre. El uso mismo de la palabra nuestro termina todo reclamo de exclusividad. En quinto lugar, Dios como Padre resuelve el asunto de los recursos, porque dice, Padre nuestro que estás, ¿dónde? En el cielo. Escuche, cuando usted va a su Padre a buscar recursos, usted no dice, oh Señor, sé que no hay mucho que encontrar en el mundo. Escuche, Él no está buscando los recursos en el mundo, Él lo está encontrándolos en el cielo. Yo creo que esto añade una dimensión que simplemente nos saca de nuestros problemas. Padre nuestro que estás en el cielo, Él tiene todos los recursos en la esfera sobrenatural a su disposición. Todo lo que el cielo es, todo lo que significa en Efesios, ser bendecido en los lugares celestiales con toda bendición espiritual, está disponible en Él. Él es un Padre amoroso quien tiene todos los recursos del cielo. Arthur Pink dice, y cito, si Dios está en el cielo, entonces la oración necesita ser algo del corazón y no de los labios, porque ninguna voz física en la tierra puede rasgar los cielos. Fin de la cita. Si Dios está en los cielos, entonces nuestras almas deben estar distanciadas de la tierra. Si oramos a Dios en el cielo, entonces la fe debe llevar con alas nuestras peticiones. ¿Quiere usted satisfacción? Dios la tiene a su disposición. ¿Quiere usted justicia? Dios la tiene en los lugares celestiales. Paz, comunión, conocimiento, victoria. De nuevo, todo está ahí. Yo oro a un Padre quien tiene recursos absolutamente eternos. Oh, qué gran pensamiento. En sexto lugar, ver a Dios como Padre resuelve el asunto de la obediencia. Suele haber un compromiso con obedecer a su Padre. No sé si ya existe en la actualidad. Era tan importante que en el Antiguo Testamento Dios dijo, si encuentran a un hijo desobediente, apedréenlo, porque quiero que el mundo sepa que deben obedecer a sus padres, porque ese es
un retrato de cómo deben responder a Dios su Padre, y eso resuelve el asunto de la obediencia. Mis hijos deben obedecerme, y yo soy un padre indigno, debemos obedecerlo a Él, y Él es un Padre infinitamente digno. El punto de la paternidad de Dios se reduce al hecho de que debemos obedecer. Jesús obedeció al Padre. Él dijo, no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si Él se puede asignar a sí mismo un lugar de sumisión en la perfección, ciertamente podemos someternos en nuestra imperfección. Finalmente, resuelve el asunto de la sabiduría. Si Dios es el Padre, entonces Él es infinitamente más sabio que nosotros. ¿Se acuerda usted del antiguo programa de televisión, Padre sabe lo que es mejor? Eso nunca volverá a ser transmitido. Eso nunca volverá a ser transmitido. Pero el Padre sí sabe. Y regresamos a donde comenzamos, sumisos a su voluntad, porque es lo mejor. Ahora escúcheme. ¿Qué sucede cuando usted sabe que Dios es su Padre? En primer lugar, quita el temor. En segundo lugar, provee esperanza. En tercer lugar, termina con la soledad. En cuarto lugar, termina el egoísmo, porque Él es Padre nuestro. En quinto lugar, provee recursos celestiales infinitos, porque Él es nuestro Padre que está en los cielos. En sexto lugar, demanda obediencia. Y en séptimo lugar, declara sabiduría. Entonces, comenzar una oración, Padre nuestro, que estás en los cielos, es indicar mi disposición, mi prontitud a venir como un hijo amado a un Padre amoroso, a recibir todo lo que su amor puede darme. Ahora, cuando usted ore, ¿va a orar usted de esta manera? Inclinémonos juntos en oración. Señor, cada vez que digo Padre nuestro, sé que no estoy perdido en la multitud. Cada vez que digo eso, yo sé que tú estás ahí. Yo sé que tú estás ahí quitando mi temor, proveyendo esperanza, quitando la soledad, quitando el egoísmo, proveyendo recursos celestiales vastos e infinitos, llamando a mi obediencia y afirmando tu sabiduría absoluta. Oh, qué cosa es tenerte como un Padre. En todas nuestras oraciones, querido Señor, que vengamos con un profundo sentido de gratitud, porque tú eres nuestro Padre, a quien podemos decirle papá, papito, Abba, en intimidad, porque tú te preocupas. Tú no solo nos hiciste súbditos de tu reino, tú no solo nos hiciste siervos de tu voluntad, tú no solo nos llamaste amigos, tú nos hiciste hijos e hijas, tus hijos, y nos dijiste que te llamáramos Padre. Gracias. Y que nosotros seamos hijos obedientes, que nosotros que somos tus hijos, vivamos y caminemos como deben caminar tus hijos, para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y el derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derechos de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a Vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, estimado oyente, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación u ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express. Si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA. Esto es 1-866-547-22.